llamemos a la doncella y preguntémoslos. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tu descendencia la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Amén, hermanos. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos en esta noche poder tener, Señor, este compañerismo con tu palabra. Amén. Señor, yo sé que hasta ahora nos has bendecido con esta serie, Señor, sabiendo, bendito Dios, que sin que hayamos escuchado, Señor, ese grito del águila, nunca hubiésemos salido del lugar donde salimos, Señor. Escuchando tu voz, reconociendo tu voz, sabiendo, Señor, que usted castigó a aquella generación de los días de Noé por no reconocer su mensaje y el día. Señor, ellos fueron castigados. Padre, pero gracias a ti, Señor, que hemos reconocido en este tiempo del fin. Señor, nuestro día, nuestro mensajero y nuestro mensaje, Señor. Gracias, bendito Dios, y permite que esta noche sea expuesta tu palabra conforme a lo que dijo tu séptimo ángel, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Qué es lo que nos sacó de los gallineros denominacionales? Pero dígalo como... El mensaje. Sí, cierto. Es el mensaje. Pero mira cómo dice el profeta nos dijo que fue el chillido del águila. En esta tarde vamos a compartir un pensamiento, porque nuestra serie es Produciendo una novia para Cristo. Este es el número 14 para el 20 de agosto del 2019. Y nuestro pequeño tema es Saliendo del gallinero. ¿Cuántos escucharon ese chillido del águila? Amén. Amén. Y hemos salido de los gallineros. Ahora, ¿por qué salimos de los gallineros? ¿Qué es un gallinero? Nos dice el profeta que un gallinero es una denominación. Amén. Todos los que hemos venido, lo que hemos escuchado, el mensaje que Dios envió en este tiempo de fin, salimos de los gallineros, dice el profeta, denominacionales. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir adelante con este pensamiento. Pero antes, hermanos, tenía este cuadro, porque en este orden estamos viniendo para poder hablar lo que significa Génesis 24. En Génesis 24 contemplamos, hermano, o está representado. Ahí está, esos son tipos y sombras, representado en lo que Dios va a hacer en este tiempo del fin. Amén. En este Génesis 24, si usted lo llega a notar, coloca es la comisión de Abraham o la comisión de Eliezer por Abraham. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en Génesis 24. Entonces, el profeta nos enseñó que Abraham es tipo o representa a Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, Abraham representó a
Dios, al Padre. O sea, allá en el Antiguo Testamento es Abraham. Pero ahora en este Nuevo Testamento, para nosotros, representa al Padre. Igual Isaac en el Antiguo Testamento representó a Jesús. Y ahora Eliezer del Antiguo Testamento, el mensajero Eliezer que fue comisionado para traer una novia para Isaac. ¿Sí? Para traer una novia para Isaac, entonces representa al mensajero. ¿Y el mensajero cómo se llama? William Marion Branham. Es el mensajero del tiempo del fin. Aquí en el Antiguo Testamento es Eliezer. Y aquí en el Nuevo Testamento es un mensajero preparando el camino del Señor. Amén. Porque estamos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, mire cómo estos tipos nos enseñan. El profeta nos dijo que tipos y sombras del Antiguo Testamento, dice, es una verdad, pero está en forma simbólica. Amén. Si usted quiere ver lo que va a suceder en el Nuevo Testamento, dice, vaya al Antiguo Testamento. Eso al profeta le enseñó que la tipología del Antiguo Testamento no le iba a engañar lo que iba a venir en el Nuevo. Amén. Si todos los hombres se hubiesen perfeccionado en ese estudio del Antiguo Testamento, entonces no hubiesen errado en el Nuevo Testamento. Pero aquí está. Ahora, Eliezer, allá en el Antiguo Testamento, era un hombre. Amén. Un hombre que fue comisionado y fue enviado a Rebeca, pero ese hombre era un hombre físico. Si alguien le dice, hermano, pero el mensajero del tiempo del fin es el Espíritu Santo, sí, yo creo que es el Espíritu Santo, pero en un hombre. Amén. Amén. El Espíritu Santo, pero en un hombre. Amén. Porque Rebeca no recibió a un espíritu. Un espíritu no se puede ver. Amén. Dijo Jesús que un espíritu, dice, no tiene carne ni hueso como yo tengo. En este tiempo del fin teníamos que observar o ver que Dios había comisionado a un siervo. Amén. Y lo estábamos viendo en los servicios pasados, cómo es que Dios había comisionado al profeta del Señor y él quería saber que si su comisión estaba correcta. Entonces dice que agarró la Biblia y dijo, Señor, en su desesperación dijo, Señor, yo quisiera saber si mi comisión está correcta. Y entonces dice, abrió la Biblia y donde puso su dedo, ahí, Señor, muéstrame algún carácter de algún personaje. Porque dice el profeta que debemos identificar nuestra fe con algún carácter o de algún hombre de fe del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Y entonces dice, cuando colocó su dedo, cerrando sus ojos, cayó en Mateo o Génesis 24:7, donde Eliezer, siendo comisionado para Abraham, para traer una novia para Isaac, su hijo. Entonces dice el profeta, en ese momento, hermanos, dice, le corrió un escalofrío y hubo una confirmación de parte de Dios que ese era su ministerio. Y entonces el profeta dice, Señor, yo trataré de ser Eliezer, envíame tú a la Rebeca. Amén, hermanos. Entonces, ahora encontramos también en este cuadro ¿a quién? A Labán y Betuel. Labán es el hermano de Rebeca y Betuel es el papá. Ambos representan ¿a quién? A las denominaciones. Amén. Amén. De ahí es donde Dios nos saca.
Aleluya. Entonces, Labán y Betuel representa a quién? Representa a las de... Pero también falta alguien más. Mamá. Estaba la mamá. Sino que la Biblia no habla del nombre de la mamá. Pero ahí estaba la mamá. ¿Sí, hermanos? Entonces, la madre, ¿a quién representa? La Iglesia Católica, ¿sí? Representa. Amén. Pero algo nos falta. Y aún dos cosas más para terminar con esta serie. A ver, ¿pueden pensar? Ya hemos extraído casi la mayoría de personajes que encontramos en Génesis 24. Los hermanos. Abraham, ya está, el hermano Labán. Abraham, Isaac, Eliezer, Rebeca, Labán y la madre. A ver, ¿quién más? Las doncellas. Esos son partes. Son los padres de Abraham. A ver, algo, a ver. Sigan. A ver. Vamos al verso 6. O al verso 7. 24. Del 24. Y eso vamos a observar el próximo servicio. Esa parte que nos falta. ¿Sí? Verso 6. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Escuchen. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de mi tierra y de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. Amén. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. ¿A quién envió delante del mensajero? Ángel. Ahí está. De este ángel quiero hablarles en el próximo servicio. Gracias, Señor. El ángel que fue enviado para acompañar el ministerio de Eliezer. ¿Usted quiere conocer a ese ángel? Amén. ¿Quién es ese ángel que nos presenta en esta parte que nos está faltando? Aún nos va a faltar todavía los camellos. ¿Los camellos a quién representan? El profeta dice que los camellos representan al ministerio. Y también representa al Espíritu Santo. Porque dice bestia, un camello es una bestia, ¿sí? Y una bestia en la Biblia dice representa poder. El mismo poder que ella le dio el agua, ¿sí? Recuerden que Rebeca sacó agua no solamente para Eliezer, sino también para los camellos. Dice, el mismo poder que ella le dio agua es el mismo poder que lo llevó para encontrarse con Isaac. Porque ella se fue en los camellos. Amén, hermanos. Pero no vamos a hablar de eso, sino esta parte. Labán y Betuel, bueno, ahí está incluido ya la madre. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? Produciendo una novia. ¿Y cuál es nuestro pensamiento para hoy? Saliendo del gallinero. Qué feo suena, ¿no? ¿Por qué salimos del gallinero? Porque no somos gallinas. Aleluya, Señor. Si no somos
águilas. Águilas que hemos venido para comer el alimento fresco. Y el alimento fresco es el cuerpo que Dios ha matado en esta edad para sus águilas. Amén. Por eso dice la Escritura en Mateo 24:28, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este alimento que Dios envió para nosotros es alimento de águilas. Amén. No alimento para pollos. Más bien el pollo es alimento de águilas. Claro. Amén. Mi hermanos, el profeta nos habla en un mensaje. Dice, allá en la antigüedad, dice, los granjeros, para que una gallina se ponga a ovar, no sé si conocen esa palabra ovar, Amén. ¿sí? Un más claro, para incubar. Para incubar. Bueno, yo lo he entendido como ovar allá en mi tierra. Dice que los antiguos tomaban, dice, 15 huevos para ponerlo debajo de la gallina. ¿Ya? Y entonces dice, faltaba uno. Y como faltaba uno, dice, el granjero se preocupó. No voy a tener las crías completas. Entonces dice que trepó por la montaña y se fue en la parte más alta y ahí encontró un nido. Y seguramente habrían varios huevos, pero a él le interesó solamente uno. Para completar los 15. Miren, quisiera leer esta parte donde, en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Predicado el 21 de febrero del 65. Dice, creo que les he contado, dice, la pequeña historia que aquí acerca de un hombre colocando un huevo debajo de una gallina. Y cuando este águila salió del cascarón, dice, él era el pájaro más raro que esas gallinas habían visto alguna vez. Ahora vamos a ver por qué era raro. Dice, pero él anduvo alrededor. Dice, era el feo entre ellas. Más claro, el patito feo. Porque simplemente dice, no podía entender cómo esa gallina cloqueaba y escarbaba en ese montón de estiércol y comía. Dice, él no podía captar la idea. Ella decía, ven acá y banquetéate, cariño. Pero dice, pero él era un águila. Él simplemente no comía así. No era su alimento. Así que ella atrapaba saltamontes y cuantos más. Ustedes saben, y llamaban a las gallinitas, y todas esas gallinitas lo acompañaban, cloqueando y comían. Pero el aguilita simplemente no podía hacerlo. No le parecía correcto. Así que un día su mamá vino buscándolo. Amén. Amén. O sea, estando dentro del gallinero, la dieta que recibía el águila no le satisfacía. Era algo extraño. Es como decir, le estaban predicando acerca de la doctrina trinitaria y eso no hallaba lugar en él. Le predicaban acerca del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y eso no hallaba en él. Le decían que Dios es trino. Y él decía, pero si la Biblia dice que Dios es uno, bueno, no lo entiendo. Y le decían que Eva se comió una manzana. Y el peor, ¿no? Yo veo que la Biblia dice que de todo árbol del huerto comían. Entonces, la dieta que él recibía no le satisfacía.
Y así sucedía, hermanos, con cada uno de nosotros, mientras estábamos en los gallineros. Amén, hermanos. Dice, y él oía a esa gallina cloquear, y él trataba lo mejor que podía cloquear, pero él no podía hacerlo. Imagínense, es totalmente distinto, hermanos. El chillido de un águila con el cacarear de una gallina, ¿sí? Mientras él botaba su chillido, la gallina cacareaba. Amén. Dice, él trataba lo mejor que podía cloquear, pero él no podía hacerlo. Dice, él trataba de piar como una gallina, pero no podía hacerlo. ¿Ven? Él era un águila para empezar, era un águila. Él solo fue incubado bajo una gallina. Eso es como algunos miembros de iglesia, o más o menos de esa manera es como uno es puesto, es correcto, dice. Por eso, mire hermanos, por eso el profeta nos dijo que hay algunos que alcanzaron el nuevo nacimiento en las denominaciones. Escuchen. Hay algunos que alcanzaron el nuevo nacimiento en las denominaciones, o sea, ahí nacieron de nuevo. Pero como todos lo veíamos que eran nuestros hermanos, pero usted sabía internamente que la dieta que estaban comiendo todos no era de usted. Algo más había. Algo que todavía no podía recibir porque no le era revelado. Amén, hermanos, pero allí nacieron. Ahí nacieron los hijos. Por eso él dice el profeta que los hijos de Dios, dice, están en los gallineros denominacionales. No tenga temor usted de hablarle a alguien de la denominación, porque seguramente ahí hay un hijo que todavía no se ha dado cuenta que no es gallina, que no es pollo, sino es un águila. Amén. Dice, pero un día su mamá voló por encima y ella gritó, dice, y él reconoció. Eso sonó correctamente. ¿Por qué? Porque él era un águila para empezar. De esa manera es como el evangelio o la palabra o el poder de Jesucristo. Cuando un hombre ha sido predestinado a vida eterna, él oye ese grito de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, él oye ese grito de Dios, de sonido verdadero. ¿Qué oímos? La voz de Dios. ¿Qué oímos? Así como aquel águila que estaba en el gallinero escuchó la voz de su mamá. Dice el profeta que la madre salió a volar para buscar a su hijo. ¿Dónde estará? Estaba extrañando el huevito. Ya el resto de hijos ya habían nacido. Y entonces, ¿dónde estará mi hijo? Y ella con sus grandes alas comenzó a pasar por los bautistas, por los gallineros bautistas, metodistas, pentecostales, por todos esos gallineros, chillando. Y entonces alguien ahí, lo cual somos nosotros que hemos oído esa voz y hemos reconocido la gran madre águila. Gloria a Dios. Amén. Y escuchando esa voz de Dios que prometió para este tiempo del fin, entonces nosotros hemos salido. Amén. Dice, cuando un hombre ha sido predestinado a vida eterna, él oye ese grito de Dios de sonido verdadero, nada puede mantenerlo alejado de ella. La iglesia le podría decir a usted, los días de los milagros han pasado, clo, clo, clo. Párate aquí, come esto, y párate aquí, come eso. Eso es cosa del corral. Ya no lo va a satisfacer. Él se fue. Todas las cosas son posibles, dice. Él despegó de la tierra. Por eso, lo que pasa, dice, con tantos cristianos hoy, que no pueden despegar sus pies de la tierra. La mamá dijo, hija, salta. Tú eres un águila, sube acá, a donde yo estoy. Y él dijo, mamá, nunca he saltado en mi vida. Y ella dijo, pues salta. Tú eres un águila para empezar, no eres una gallina. Así que él dio su primer salto y aleteó sus alas y no lo hizo muy bien, pero despegó de la tierra.
De esa manera lo hacemos, dice, aceptamos a Dios por medio de la fe, por medio de su palabra escrita. Hay algo allí dentro. Y esa vida eterna, ustedes estaban predestinados a ella. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. En el mensaje de desesperación dice, ese es un tipo de la novia. Ustedes nunca han visto a Cristo, pero escuchan por medio de sus siervos lo que Él es. Amén. Dice, venden todo y dejan sus casas y todo lo que sea necesario para ir a encontrarlo con Él. Pero fíjense, ella tomó la decisión. Un tipo de la novia dejó su hogar denominacional. Amén. Su gallinero. Amén. Ahora, a veces es una cosa, ¿no? Muy dolorosa. Lo que me sucedió a mí. Yo tenía mis padres pentecostales, mis hermanos pentecostales. Entonces ellos querían recuperarme. Querían volverme otra vez al gallinero, pero yo dije, no. Ya escuché la voz de Dios. Gloria a Dios. Hermano, y ¿sabes lo que me decían? Jesús, estamos orando por ti. Y no solamente orando por ti, sino estamos ayunando para que regreses. Y yo un día le dije, ya no oren, por favor. Ya no ayuden por mí, porque yo ya escuché la voz de Dios para este tiempo de vida. Gloria a Dios. En el sello de Pascua, mire lo que dice el profeta, el 10 de abril del 65, en el párrafo 42. Ahora fíjense, dice, reconozcan el llamamiento de la palabra de Dios, lo cual es una parte. Es de águila a águila. Ahora, si esa madre hubiera gritado como un buitre, él nunca lo hubiese reconocido. Hubiera sido lo mismo como quedarse en el corral o en el gallinero. Pero fue el grito de un águila. Había algo dentro de ese pequeño aguilucho, que él sabía que él era un águila. Y esa es la misma cosa con cada creyente genuino. Cuando la predicación de la palabra de Dios sale y es vindicada y probada que es la palabra de Dios para esta hora, entonces hay algo dentro del creyente. Y a mí no me interesa cuán fiel fue su padre a la iglesia o cuán fiel fue su madre o sus abuelos a esas iglesias. Están enseñando contrario a la palabra. A esta hora del mensaje del bautismo del Espíritu Santo, dice, hay algo en él que clama y él dejará el corral. Amén. Amén. Tiene que hacerlo, dice. Las gallinas pudieron haber estado bien un día, dice, pero esta es la hora del águila. ¿Ven? Es diferente. Hay algo que él debe dejar. El gallinero viejo y volar a las alturas. Entonces este cuerpo terrenal es vivificado y traído por el Espíritu vivificador a la obediencia de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué cosa, hermanos? Y eso es lo que nos sucedió a todos nosotros. Al principio fue duro, porque venían a buscarnos. Yo tengo testimonio de varios hermanos, han venido a buscar, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué te has alejado de la iglesia? ¿Por qué te has alejado de nuestra iglesia? Hermano, estamos orando, estamos ayunando, estamos haciendo todo por usted, para que usted regrese. No. Desde el momento que usted ya reconoció la palabra de Dios y usted lo ha pesado, cada palabra que se predicó estaba en contra de la palabra y usted lo discernió por las escrituras que solamente había un solo Dios verdadero. Amén. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y usted reconoció que había un bautismo correcto. No el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces Amén. todas las cosas comenzó a pesar y vio que era totalmente distinto. Amén, hermanos. Y eso, escuchando esa voz, Dios los sacó de ese lugar y los trajo a este lugar. Amén, hermanos.
para que usted sea preparado por el mensaje del tiempo del fin. ¿Qué es lo que recibió Rebeca? Hay 3 cosas que recibió Rebeca, ¿recuerdan? ¿Ya? La primera cosa fue plata. Cosas de plata. ¿Plata qué significaba? Redención. Oro. La deidad. Dios en este tiempo del fin tabernaculizándose en un hombre. Amén. Ya vamos a entrar en esas cosas, hermanos. Cuando comencemos a predicar acerca de la revelación del Hijo del Hombre, ahí va a entrar todas esas cosas. ¿Cómo es que Dios viene y se tabernaculiza en un hombre para hacer las mismas señales que hizo hace 2000 años? Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Amén. Y luego, ¿qué más le fue entregado a vestido? Plata, redención, salvación. ¿Qué más? Oro, deidad. ¿Qué más? Vestido. El vestido es el mensaje. Amén. Es la palabra que cubrió. Por eso cuando Rebeca se despertó al otro día, ella ya estaba vestida. Amén. Ella ya estaba vestida para irse con el siervo que lo iba a conducir para Isaac. Amén, hermanos. Amén. Entonces, aquí tenemos todas estas cosas que debemos aprenderlo. Si usted se para con esto ante cualquier persona que trate de cambiarle, ahí está. Por eso, hermanos, vamos a incidir en todo esto y tal vez entre dos o tres series más ya concluimos con este tema. Y de ahí entramos a otro tema. Vayan orando para que Dios nos dé material. Amén. Como le estaba diciendo a mis hijas, quería traer un mensaje también, o una serie, no sé si Dios nos lo permite. No te metas conmigo. Así es. No te metas conmigo. Póngase de pie, hermanos. ¿Usted la enseñanza que se puede traer de esto? ¿Cómo es que Dios mostró allá en el Antiguo Testamento todas estas cosas? Y eso para nuestra enseñanza, para nuestra admonición también. Que Dios nos ayude, hermanos, a proseguir adelante. Solamente ore. Amén. Señor, permite que tu gracia descienda y así poder compartir esta palabra que Dios nos ha enviado en este tiempo del fin. Amén, hermanos. Amén. La gloria es para el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos gracias por Amén. todo lo bueno que eres con nosotros.